En el mundo del deporte hay historias que son mucho más que un juego. Son historias de gloria, de leyendas y a veces de tragedias. Tragedias tan profundas que cambian el rumbo de un club, de todo un país y del fútbol para siempre. Hoy vamos a contar una de esas historias, la de un equipo legendario cuyo viaje se detuvo en un instante, dejando una herida que en realidad nunca ha llegado a cerrarse del todo. Hoy hablamos del Grande Torino. 5. Si tuviéramos que resumir una era dorada en un solo número, sería este. 5. 5 ligas consecutivas, y justo en una época de reconstrucción. Para que nos hagamos una idea, en el fútbol de hoy en día, lograr algo así es prácticamente una utopía. Aquello no era solo dominar, era una auténtica dinastía construida sobre un fútbol brillante, la del Grande Torino. Vamos a ponernos en situación. Estamos en la Italia de después de la guerra, un país que busca literalmente volver a levantarse de sus cenizas. Y ahí, el Torino era mucho, pero mucho más que un equipo. Eran un verdadero símbolo del Renacimiento. Pero lo increíble no eran solo los títulos que ganaban, sino cómo los ganaban. Liderados por su capitán, el legendario Valentino Mazzola, jugaban un fútbol que estaba adelantadísimo a su tiempo. Era una especie de fútbol total, una máquina ofensiva que asfixiaba a los rivales. De hecho, fijaos en este dato. 10 de los 11 titulares de la selección italiana solían ser jugadores del Torino. 10 de 11. Eran sencillamente imbatibles. Pero toda esa época de gloria, sin que nadie pudiera imaginarlo, se estaba acercando a su último capítulo. Y todo arranca con un viaje. Uno que debería haber sido completamente rutinario para un equipo de élite como aquel. ¿Y el motivo del viaje? Pues un partido amistoso en Lisboa, para celebrar la carrera de un amigo, el capitán del Benfica. O sea, un viaje de compañerismo, de celebración, de fútbol en estado puro. Nada, absolutamente nada, hacía pensar lo que iba a ocurrir en el vuelo de vuelta. Y es aquí donde la historia se tuerce, donde cada minuto cuenta. El 4 de mayo de 1949 el equipo despega de Lisboa. El vuelo va bien, sin problemas, pero al acercarse a casa, a Turín, el tiempo se convierte en el peor enemigo. Una niebla densísima, casi un muro blanco, lo empieza a cubrir todo. A las 5:03 de la tarde, la torre de control recibe la última comunicación del piloto. Después de eso, silencio absoluto. Ese silencio se rompió de la forma más terrible que uno pueda imaginar, justo en la colina que corona la ciudad de Turín, en un lugar que desde entonces se convertiría en un santuario de dolor. La clave de todo el punto de no retorno fue este. La visibilidad era nula, cero. El piloto, fiándose de sus instrumentos y creyendo que ya había pasado la colina de Superga, empezó la maniobra de aproximación para aterrizar. Fue un error de cálculo fatal, provocado por unas condiciones meteorológicas imposibles. El avión se estrelló de lleno contra el muro trasero de la Basílica de Superga. Y la terrible noticia, no tardó en llegar. No hubo supervivientes. 31 personas. 31 vidas perdidas en un solo instante. 31 futuros, sueños y carreras borrados de un plumazo. La magnitud de la pérdida es difícil de asimilar. Porque no solo eran los futbolistas, era el equipo entero, el cuerpo técnico, que era el cerebro del equipo, los directivos que lo habían construido y hasta algunos de los periodistas deportivos más importantes de Italia que viajaban con ellos. Se perdió literalmente una generación entera. El shock fue total. Italia no solo había perdido a su mejor equipo de fútbol, es que había perdido a uno de sus grandes símbolos. El luto que vino después fue algo que no se había visto nunca. Más de 500.000 de personas. Pensemos un segundo en esa cifra. Más de 500.000 de personas abarrotando las calles de Turín para despedir a sus héroes el día del funeral. Una ciudad, un país entero, paralizado por el dolor. Así se describió, y con toda la razón del mundo. Fue un momento de duelo colectivo como poquísimos se han visto en la historia. Una demostración brutal de lo que ese equipo significaba para la gente. Esto lo cambia absolutamente todo. El Torino pasó de ser el orgullo del país a ser la viva imagen de un trauma nacional. Del dominio absoluto a lo que muchos empezaron a llamar la maldición, y de ser el corazón de la selección a dejar un vacío imposible de llenar y, sobre todo, un eterno legado de «y sí». Este detalle es que lo dice todo sobre el impacto psicológico del accidente. Para el Mundial de 1950 en Brasil, los jugadores de la selección italiana estaban tan traumatizados que se negaron a volar. ¿Qué hicieron? Cruzaron el Atlántico en barco. Un viaje larguísimo que, claro, afectó a su rendimiento y que demuestra hasta qué punto la herida de Superga era profunda. Y en lo deportivo, las consecuencias fueron devastadoras. El club, lógicamente, quedó decapitado y estuvo vagando por el desierto durante décadas. Tuvieron que pasar casi 30 años para que el Torino volviera a ganar un Scudetto, una liga. Pero nunca más
Volvieron a ser esa superpotencia que estaban destinados a ser. Y claro, esto nos deja la pregunta final, la que todavía resuena entre los historiadores del fútbol. La Copa de Europa aún no existía, pero estaba a la vuelta de la esquina. Con un equipo así, ¿habría sido el Grande Torino, y no el Real Madrid de Di Stéfano, el primer gran dominador del fútbol europeo? Es una de esas preguntas que no tiene respuesta, claro. Es el último eco de un legado glorioso que la niebla y el destino se llevaron para siempre.